Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, buenos días. El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, defiende la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente chino Xi Jinping de la semana pasada y la defiende ante el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que fue quien dijo que un acercamiento ahora mismo a Pekín suponía cortarse el cuello. Cuerpo se vio anoche en Washington con su homólogo de Estados Unidos en la reunión de más alto nivel que se produce entre el gobierno español y la nueva administración de Donald Trump. Un encuentro que además llega en medio de las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos para que por lo menos no vaya más la guerra de aranceles. El ministro de Economía cree que es posible, con todo, llegar a un acuerdo. En ese sentido, un mensaje claro que ha trasladado el secretario Bessent es que ellos quieren llegar a un acuerdo con los principales socios comerciales, entre ellos, por supuesto, que la Unión Europea, y por lo tanto para nosotros se confirma esa puerta abierta a la negociación que se abrió la semana pasada con la moratoria de 90 días y aquí estamos convencidos que liderando esta negociación por parte europea el comisario Šefčovič podremos llegar a un acuerdo que sea equilibrado, justo y beneficioso para ambas partes. El Cuerpo habla de puerta abierta a la negociación. Después de ese encuentro, en un comunicado, el secretario del Tesoro ha dicho que ha pedido a nuestro país más gasto en defensa y que retire la llamada tasa a Google a las tecnológicas de Estados Unidos. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, Sastre. Un impuesto que aplican varios países europeos y que Trump ve como un arancel más, aunque no lo sea. El gobierno asegura que ha coordinado el encuentro con la Comisión Europea, que es quien está negociando directamente con Estados Unidos la normalización de las relaciones comerciales. En nuestro país, la oposición dice que el viaje de Cuerpo es imprudente y que lo hace por su cuenta. El presidente valenciano, Carlos Mazón, colgó 4 veces el teléfono a su consejera de emergencias el día de la Dana. Salomé Pradas intentó contactar con él a la 1:10, a las 4:30 de la tarde, a las 7:10 y pasadas las 7:30 de la tarde. Todas esas veces son las que Mazón no le devolvió la llamada, según el registro de llamadas que ha presentado ante la jueza la exconsellera. Durante estos 6 meses y medio, el presidente ha defendido que estuvo comunicado en todo momento. Es lo que aparece, sí, en los registros de las llamadas que Pradas ha aportado a la jueza que investiga la gestión de la emergencia y que desmontan a Mazón. El presidente solo devolvió las llamadas a las 5:37 y a las 6:28 y habló con ella también a las 6:16 de la tarde. Tras esos contactos, Mazón estuvo ilocalizable para Pradas otra hora entera. Reapareció instantes antes de que se lanzase la alerta a los móviles de los valencianos. Todavía de la emergencia, el director general de Medio Ambiente de la propia Generalitat ha admitido, en un informe que ha entregado también a la misma jueza, la de Catarroja, que eran ellos, la Generalitat, quienes tenían que vigilar los barrancos que se desbordaron, y añadía que ofreció a 200 agentes medioambientales para que estuvieran vigilando. Esto lo hizo a mediodía. Ese informe contradice a la portavoz de la Generalitat, a Susana Camarero, que ayer insistió en que los barrancos eran competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La Generalitat valenciana también defiende que se borraran las cámaras del Palau, que la oposición había reclamado para saber qué hizo Mazón, sobre todo a qué hora llegó de su comida en el Ventorro. Sí mantuvo, en cambio, las grabaciones del CECOPI, es decir, mantuvo las que demuestran que Mazón llegó al CECOPI cuando ya se había mandado la alerta, pero ha borrado las que acreditarían a qué hora volvió a su despacho en el Palau de la Generalitat. Valencia, Ana Talens, bon día. Bon día. El Grupo Socialista y Compromís habían pedido copia de las imágenes de las cámaras tanto del interior como del exterior del Palau de la Generalitat para saber a qué hora llegó el presidente a su despacho. Pero Presidencia responde que según la ley que regula la utilización de las cámaras, las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes. En este caso se borraron a los 15 días, según reveló ayer la portavoz Susana Camarero. Dice que es algo habitual. ¿Por qué se borra? Porque está en la ley y porque lo establece el propio procedimiento. No hay un procedimiento excepcional. No ha habido nadie que requiera que se mantengan esas grabaciones y por lo tanto se hace lo mismo que cada día. Por su parte, el portavoz socialista José Muñoz asegura que Mazón es un mentiroso compulsivo. Dice que respeta la justicia pero oculta su agenda y destruye pruebas. Recuerda que la Generalitat sí que filtró la foto del presidente entrando en el CECOPI el día 29, pero no quiere aportar las imágenes de las cámaras del Palau. Lo escuchan todos los días, ¿no? Respeto a la causa, no entro a valorar judicialmente. Respetas todo, pero no respetas las pruebas que podrían dar luz a lo que pasó ese día respecto a tu agenda. Y Compromís afirma que por prudencia no se deberían haber borrado las imágenes y ha desvelado también que Presidencia ha pedido una prórroga para facilitarle las imágenes de las cámaras del CECOPI. Está empezando el miércoles, hoy es 16 de abril. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hoy es de hecho miércoles santo, empieza por tanto la segunda fase de la operación salida de tráfico. Se esperan miles de desplazamientos hacia las zonas más turísticas del país, así que hay que extremar la precaución y sobre todo tenerlo en cuenta en las salidas de las grandes ciudades. Ahora que muchos están de vacaciones o a punto de tomar
tomarse unos días de descanso, conviene saber que el precio de una habitación de hotel nunca había sido tan alto en España. En los principales destinos la noche cuesta ya, de media, 208 euros. Sí, es la primera vez que se supera esta barrera y supone un incremento del 8% respecto al año pasado. El aumento de los precios de los hoteles viene acompañado de más gasto turístico, Alejandro Vázquez. Así lo recoge el informe de la consultora Simon Kucher y pese a este aumento, el Gobierno espera un crecimiento del 13% del gasto del turismo en nuestro país respecto al año pasado y que llega a los 20.000 millones de euros. El dato lo ha dado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Preguntado por las visitas de turistas españoles a Estados Unidos en relación con la guerra arancelaria, Hereu ha dicho que hay un ligero descenso, pero que es pronto para valorarlo. Lo que sí que ha dicho... En enero, en febrero, en marzo y en abril, de momento hay incremento de visitantes norteamericanos. De hecho, Hereu ha anticipado que se espera que aumente un 9% la llegada de turistas internacionales a nuestro país para los meses de marzo y abril. Pues hablando precisamente de lo que ocurre en Estados Unidos, que no todos son aranceles, ya saben que el otro frente de batalla, nos lo indicaba Lassalle en sus claves de esta mañana, está en los ataques a las universidades, a la universidad privada, después de congelar a Harvard, la más prestigiosa que hay en el país, también la más cara, la entrega de 2.000 millones de dólares y ahora amenaza con obligarle a pagar impuestos. En un mensaje en sus redes sociales, Donald Trump dice que debería perder su estatus de entidad educativa y pagar impuestos porque está actuando como una entidad política. Esta madrugada, la portavoz de la Casa Blanca ha añadido que Harvard tiene que disculparse. La principal universidad de Estados Unidos se ha negado a reformar el sistema de admisión, la contratación del profesorado o a eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión. Tampoco a prohibir las protestas pro-palestinas como está exigiendo Trump. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha relatado este martes, después del Consejo de Ministros, la avalancha de insultos y vejaciones que ha recibido en los últimos días y que contó el domingo en redes sociales. Mensajes que ha recibido en esas redes después de que se haya sabido que el exministro José Luis Ábalos estuvo presuntamente con prostitutas en un parador de Teruel, mientras ella, que era delegada del Gobierno en Aragón, se alojaba en otra habitación. Esto es lo que han llegado a publicar algunos medios. Ella desmontó esto, exhibiendo las facturas y su agenda, pero aún así ha seguido recibiendo los ataques. La ministra y también líder de los socialistas aragoneses había denunciado este fin de semana en un mensaje en redes esa cantidad de ataques anónimos que había recibido. Alegría ha cuestionado, lo decías, que esa fiesta tuviese incluso lugar. Y ha criticado la falta de apoyo de la oposición. Sara Selva. Cuenta Pilar Alegría que en sus 47 años nunca había visto algo así. Tal torrencial de insultos, de vejaciones. Dice que lo pensó mucho, pero que al final decidió contarlo. Posteriormente pensé, si yo, que soy una mujer, que tengo voz, se calla y no denuncia estos hechos, ¿qué mensaje le estoy trasladando sobre todo a esas mujeres y a esas niñas que son víctimas? Está valorando, de hecho, llevarlo a los tribunales, denunciarlo. Cuenta que ha recibido muchos mensajes de apoyo, pero reprocha los comentarios de Feijóo o de Cuca Gamarra. Es verdad que también escuchar a quienes condenan estos hechos, pero siempre con el mismo pero, pues es verdad que es absolutamente descorazonador. En estas situaciones, insiste Pilar Alegría, no caben esos peros. Sostiene la ministra que además ya ha dado todas las explicaciones, que estaba esa noche allí hace 5 años en ese parador de Teruel cumpliendo con su labor como delegada del Gobierno y que no hay ningún parte de la policía sobre aquella noche. Insiste Alegría en que no tiene nada que ocultar. Hoy por hoy noticias. El Ministerio de Transporte retira las ayudas al transporte público andaluz con el argumento de que la Junta ha hecho pasar como suya una medida que es del Gobierno. Sí, concretamente la gratuidad de los viajes para los menores de 14 años a partir del 1 de julio. No es la primera comunidad que anuncia esta iniciativa pagada con dinero del Ministerio como propia. Lo hizo también la Comunidad de Madrid, a la que el ministro Óscar Puente amenazó también con dejarla sin financiación. Lo que dice la Consejería Andaluza de Fomento es que esta es una medida desproporcionada, una reacción desproporcionada. Sevilla, Mercedes Díaz, buenos días. Buenos días. Por carta, el Ministerio de Transporte ha comunicado a la Junta que le retira las ayudas para que los menores de 14 años puedan tener transporte público gratis y lo hace porque la consejera de Fomento ha incumplido la obligación de que cualquier difusión de estas ayudas incluyan de manera expresa el mensaje de que reciben financiación estatal. La respuesta de la consejera Rocío Díaz es que iniciarán acciones, incluso penales, contra el ministro Óscar Puente. Andalucía debe ser respetada e iniciaremos todo tipo de acciones, incluidas las penales contra el ministro, por una decisión injusta, arbitraria y caprichosa. No vamos a tolerar más agravio a Andalucía.
La guerra entre el Ministerio y la Junta comenzó el lunes cuando la consejera anunció en Granada la tarjeta joven para los menores y la enmarcó en las nuevas bonificaciones que aplicará la Junta desde julio, y el ministro Óscar Puente dijo luego en la red social X que eso iba a traer cola. A partir del curso que viene, los comedores escolares van a tener que ofrecer obligatoriamente al menos 5 comidas saludables por semana. Es algo que muchas comunidades, muchos centros ya hacían, pero que no era obligatorio. Es una medida que aprobó ayer el Consejo de Ministros, que además trae más cambios. Como por ejemplo que tenga que haber menús veganos, eliminar la bollería industrial o dar opciones alternativas por motivos éticos y religiosos. Lo celebran las asociaciones de padres y madres, pero los centros reclaman que se aumente la financiación para poder cumplirlo. Marina Fernández. Fruta y verdura fresca todos los días, pescado, legumbres y arroz o pasta integrales como mínimo una vez por semana y un plato precocinado al mes como mucho. Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales. Es de sentido común, es garantizar el acceso a 5 comidas a la semana que sean nutritivas, equilibradas. Las familias aplauden el texto que responde a sus exigencias, como prohibir refrescos y bebidas energéticas en máquinas expendedoras y cafeterías escolares. Leticia Cardenal, vicepresidenta de la Confederación de AMPAs. Llevamos años trabajando estrechamente con algunos ministerios, se ha dado un paso muy importante. El Real Decreto va a obligar además, como publica El País y confirman fuentes del Ministerio al SER, a ofrecer menús veganos o que respeten la religión cuando las familias los pidan. Ahora las comunidades autónomas tienen que aplicarlo y financiarlo. Jorge Delgado, presidente de la Federación que agrupa directores de centros. Lo más importante es que las comunidades sigan invirtiendo una mayor cuantía económica al coste de los menús. De momento ninguna comunidad rechaza el texto, la mayoría aseguran que ya aplican buena parte de las medidas, pero según los datos del Ministerio hay hasta 1.200 comedores que no sirven pescado jamás. Y un dato económico más, cómo está cayendo por la guerra arancelaria el precio del petróleo, Jordi Fábrega. Tal como había hecho la OPEP, la Agencia Internacional de la Energía también rebaja su previsión sobre la demanda global de petróleo para este año por culpa de la incertidumbre comercial. Dice la agencia que el consumo de petróleo crecerá este año en 730.000 barriles diarios respecto a 2024. Esto supone recortar casi un 30% la previsión que había hecho justo la semana pasada. Y es que la incertidumbre puede frenar el crecimiento económico y eso hará que se consuma menos petróleo. También se ha recortado la previsión de cara a 2026 y estas reducciones en la oferta de petróleo hacen que el precio esté bajando. El barril de Brent se paga por debajo de los $65 por barril, cuando hace 2 semanas costaba prácticamente 80. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y con José Emiliano Barrena, que está en Extremadura. José Emiliano, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Y en Santiago, en Galicia, está Lara Salgado. Bo día, Lara. ¿Qué tal, bo día? Hoy además se cumplen 964 años del primer matrimonio homosexual documentado en Galicia, Lara. Sí, siempre hemos tenido la referencia de ese matrimonio entre Elisa y Marcela en 1901, cuando lograron desafiar las normas de la época y también de la Iglesia en A Coruña, y que luego inspiró esa famosa película de Isabel Coixet, pero el primero documentado, Sastre, data del año 1061 y hoy, 16 de abril, se conmemora el 964 aniversario. Fue en Raidí de Veiga, en Ourense, entre dos hombres, Pedro Díaz y Munio Bandilaz, que registraron en escritura pública su voluntad de vivir juntos, de cuidar conjuntamente el hogar, de tener las mismas amistades y de heredar los bienes del otro una vez falleciesen. Una unión que para el investigador Carlos Cayón tenía los mismos efectos jurídicos que un matrimonio heterosexual de la época. Esto es muy importante. No fue en las catacumbas, fue público y solemne. En él se comprometieron a vivir juntos, a compartir casa, afectos, bienes, y dice el documento literalmente, todos los días y todas las noches, para siempre. Una unión recogida en el libro que este investigador ha publicado, Vidas e historias LGTBI de Idade Media, con el que se quiere recordar y reivindicar historias como estas para darle el lugar que merece en la historia colectiva, y más en un 2025 en el que se cumplen 20 años de la aprobación del matrimonio homosexual en España. Barrena, esta historia de un vecino de Almendralejo que ha robado 4 farolas para ponerlas en su parcela. Lo normal, ¿no? Tú vas a un pueblo, ves farolas que te gustan y dices, oye, pues me las voy a llevar para mi parcela. Pues sí, la Guardia Civil tuvo conocimiento mediante una denuncia de representantes del Ayuntamiento de Alange, un municipio que está cerquita de Almendralejo, de la sustracción de un total de 4 farolas solares de alumbrado público que se hallaban instaladas dentro de ese municipio. Con las gestiones practicadas y análisis de las imágenes, pues detectaron quién era esta persona, pudieron averiguar la identidad y el vecino de Almendralejo pues finalmente tuvo que entregar esas farolas que tenía la intención
pues de ponerla en una parcela o bien de venderla a terceros. Cuéntame la historia de la Cofradía de Mérida, que ha sacado un álbum de cromos para conmemorar su centenario. Bueno, pues si hay alguien que sea aficionado a este tipo de colecciones, a los cromos, la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de los Remedios, conocida en Mérida como Los Castillos, ha lanzado como novedad este año pues este álbum de cromos con imágenes de la cofradía y sus titulares, con el objetivo de conmemorar el centenario de su refundación este próximo año 2028. Han comenzado con una prueba de 150 álbumes de 43 cromos en total y apenas les quedan ya ejemplares, así que los que quieran utilizar este tipo para eso de me cambias este por este, pues quedan poquitos cromos en esta cofradía de la capital extremeña. Quizá no hay la misma tirada que en los cromos de fútbol de toda la vida. De momento, pero oye, bueno, ya veremos. Ha tenido éxito y veremos. Lara Barrena, gracias. Un saludo, hasta luego. adiós. Hasta luego. Decíamos al empezar que mucha gente está apurando sus últimas horas de trabajo porque hoy seguramente empiece su descanso, y como mañana ya es Jueves Santo, lo que hacen en el cine es adelantar a este miércoles los estrenos que acostumbran a llegar el viernes a las carteleras, estrenos que repasamos con Pepa Blanes. Para Semana Santa proponemos vampiros y mucho blues, es lo que tiene Pecadores, la nueva superproducción que dirige el afroamericano Ryan Coogler con la estrella Michael B. Jordan. ¡Dejadme entrar! ¡Aquí fuera pasa algo raro! Hay también thrillers de espías con actores carismáticos como Michael Fassbender y Cate Blanchett, y con la firma de un director como Steven Soderbergh es Confidencial. Sé que no es una cena informal como las que te gustan. Sí, es un grupo inusual. Una extractora de datos, 2 agentes y la loquera de la casa. El cine bélico siempre vuelve, y lo hace esta vez de la mano de Alex Garland en Warfare, una película que sumerge al espectador en una emboscada que sufrieron en la vida real un grupo de marines americanos en la guerra de Irak. Se dirigen a su posición PO1. ¡En 3 minutos! ¡3 minutos! Entre Shakespeare y Succession se mueve Pare Nostre, un drama político que cuenta la caída de Jordi Pujol y que está protagonizado por José María Pou. Pare Nostre que esteu en el cel. Sigui santificat el vostre nom. Y por último, Isabel Huppert demuestra que es una actriz valiente y poco ortodoxa en La viajera, la nueva película del director coreano Hong Sang-soo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.